Continuamos conversando con Leonardo Uñac, economista, experto petrolero, experto en geopolítica petrolera. Leonardo, decíamos que, te dejamos como pregunta, ¿cuáles serían los elementos que pudieran llegar a estorbar o a sabotear la estrategia norteamericana en cuanto a la producción de petróleo de esquisto? ¿Cuánto es el costo de producción del petróleo de esquisto? Es cierto que lo que dice la OPEP que es a $80 por barril, o es $40 como dice Estados Unidos. ¿Cuánto pueden aguantar las empresas norteamericanas en una situación como esta? ¿Cómo queda Venezuela en ese escenario? ¿Cuál fue el gran dilema en noviembre del año pasado en la OPEP? La OPEP tiene dos grandes actores, los halcones, que lidera Venezuela e Irán, que defienden el precio del petróleo, y los países que son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar, que defienden cuota de mercado. El gran dilema fue qué hacer. Venezuela decía, vamos a bajar la producción para que los precios suban. Pero decía entonces Arabia Saudita, si hacemos eso, vamos a crear los incentivos para que los crudos no convencionales de Estados Unidos sigan aumentando. Claro. Yo entiendo tu hambre fiscal, decía, yo entiendo tu gula fiscal y también nos afecta. Claro. Bueno, ellos tienen reservas. Claro, un país que tiene 900.000 millones de dólares en reservas versus uno como el nuestro que tiene 20.000 o 22.000. Sacrifica rentabilidad, sacrifica ganancias. Tiene pulmón para eso. Asegura mercado. ¿Por qué asegura mercado? Lo habíamos comentado la vez pasada. Porque Rusia, el gran rival geoestratégico y energético de Arabia Saudita, está mirando a China como su próximo principal proveedor de crudo y gas natural. Rusia ha redireccionado todo su esfuerzo comercial para pactar dos grandes proyectos con China. Un proyecto de $400.000 millones de venta de gas natural por 30 años, impresionante, y uno de $280.000 millones para vender crudo por 25 años, asegurando la cuarta parte del mercado chino. Obviamente, Arabia Saudita, frente a esto, tenía que reaccionar, como también iba a reaccionar frente al nuevo redireccionamiento del petróleo africano, que ya no mira a Estados Unidos, sino mira a China, porque el gran problema es, y lo decíamos la vez pasada, es que la demanda de crudo extranjero de Estados Unidos llegó a un tope. Claro. Y Estados en África Unidos, es cero. Ya. En África ya no compra, lo acabas de decir muy bien. En África ya Estados Unidos no compra petróleo. Nigeria vendía casi 2 millones de barriles diarios hace 4 años atrás, hoy vende prácticamente cero. El Golfo de Guinea, toda la franja sahariana, desde Ghana, Sierra Leona, hasta el otro lado, Kenia y Tanzania, están vendiendo petróleo en China. En consecuencia, el problema es de carácter estructural y esa es la realidad que enfrenta en este momento la OPEP. Estados Unidos indiscutiblemente contribuye indiscutiblemente a un impresionante crecimiento en la oferta. Estados Unidos ha incrementado su producción de petróleo en 70% en los últimos 6 años y te cuento algunos números rápidamente. Estamos hablando solamente que en 3 grandes campos, Bakken, Eagle Ford y Permian, que son en Dakota del Norte y Texas, se producen cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Y cuidado con esto, estamos hablando de 6.000 empresas operadoras que han perforado 150.000 pozos con más de 1 trillón de inversiones. Y cuidado, de eso vamos a hablar más adelante, pero ya muchas de esas empresas están teniendo pérdidas por el precio del petróleo. ¿Y podrán aguantar? Y la gran pregunta, ¿podrán aguantar? Bueno, el problema es que para Venezuela, nosotros no nos importa mucho si CPXM Corporation, que produce petróleo ya, quiebra el próximo año. La pregunta es cuándo sube el precio del petróleo para nosotros, si tenemos esperanzas puestas allí. ¿Cuál es la realidad? La OPEP dice, dejemos que los precios caigan. Pero que los precios caigan para defender cuotas de mercado. Ese es el gran objetivo de los países de la OPEP, sobre todo de las monarquías del Golfo Pérsico, asegurar posicionamiento competitivo, cuotas de mercado en Asia y al mismo tiempo, dicen ellos, derrotar, poner contra las cuerdas a dos rivales geopolíticos, Irán y Rusia. Irán porque es el líder del paralelepípedo chiita del Medio Oriente, donde está Irán, donde está Siria, donde está el sur del Líbano que controla el Hezbollah y ahora Yemen, donde está la milicia chiita, el Houthi. Entonces, bueno, ellos se llaman ahora los sultanes del Medio Oriente, los sultanes del Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Ese es mi objetivo, dice Arabia Saudita, derrotarlos a ellos. Estados Unidos, alineado indudablemente en la estrategia, tiene un gran dilema también. ¿Qué hacer frente a la caída de los precios del petróleo? Porque fíjate, si bien están alineados en esa estrategia, hay un conflicto de precios entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Porque el tercer objetivo de Arabia Saudita también es utilizar su liderazgo en costo para derrotar los crudos no convencionales de Estados Unidos. O sea, quebrar el plan esquisto. Pues. Así es, quebrar por completo el plan esquisto. ¿Qué ocurre? En este momento hay verdades y hay mentiras y hay verdades a media. En este momento
la producción de esquisto no está en discusión. Y eso es malo para Venezuela. En este momento no está en discusión si la producción de esquisto es viable o no es viable. Solo el 4% aproximadamente, dicen los estudios, de la producción de esquisto no es rentable por debajo de $80 el barril. Bakken, el más importante campo, produce a $43. Costo, incluyendo 9% de ganancia de impuestos sobre la renta. Permian y Eagle Ford, cerca de 50%. Pero ya en este momento, mi estimado amigo, hay 15% de pozos en Estados Unidos que están dando pérdidas importantes. De hecho, para diciembre de 2016 se estima que 1.500.000 a 2 millones de barriles de petróleo van a tener flujo de caja negativo en sus respectivas empresas. ¿Y eso qué va a implicar? Eso debería implicar que se dejara de producir, pero hay una mala noticia para el país, y es que muchas de estas empresas se apalancaron, se endeudaron, y a pesar de tener flujo de caja negativo, están dispuestos a seguir produciendo para pagar deuda. Para pagar deuda. En otras palabras, yo voy a sacrificar rentabilidad, voy inclusive a perder en mi flujo de caja financiero, pero yo tengo que pagar. Responder los compromisos. Es correcto. Entonces, eso. Y en esa situación, ¿cómo queda Venezuela? En esa película, los precios del petróleo se van a mantener en niveles cercanos a $40 y pico dólares. Este año, ese va a ser el promedio. El resto del año, Arabia Saudita, salvo que surja un imprevisto. Para Arabia Saudita eso no es un problema. Para Qatar, Kuwait no es un problema. Ya hablamos de los fondos financieros que poseen. Reservas más fondos soberanos superan en muchos casos $1 trillón. El promedio de la zona más o menos en 500, 600 mil millones. Venezuela lamentablemente con apenas 22 mil millones en las reservas internacionales y unos activos externos. Eso sí hay que decirlo muy claramente, que superan perfectamente los 30, 35 mil millones de dólares. Ahora, Leonardo, esta situación que vive el mercado petrolero mundial hoy era previsible. PDVSA, como empresa de producción de petróleo, tenía la posibilidad de avisorar este panorama. Se hicieron los estudios de prospectiva petrolera, no se hicieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos agarró esto un poco desabrigados? Sí, yo creo, o sea, lamentablemente lo sabía PDVSA, lo sabe la OPEP, lo sabía todo el mundo, porque el desequilibrio entre oferta y demanda tiene aproximadamente ya 3 años. China y los BRICS se vienen desacelerando desde el año 2011. ¿Cuál era la conducta correcta de Venezuela para evitar, digamos, en primer aparte lugar, del tema del ahorro? Tenía que preparar, aparte del tema del ahorro, prepararse para producir más. Lo increíble de todo esto es que si la estrategia saudita, después de año y medio, 2 años, da resultados, y creo que va a dar resultados, Venezuela le va a seguir todos los países miembros de la cooperación económica del Golfo Pérsico, los países árabes exportadores de petróleo, van a tener producción y mercado conquistado en Asia, en China. Venezuela no cuenta hoy con los recursos económicos para hacer las inversiones y aumentar su potencial de producción. En otras palabras, el panorama para Venezuela es muy complicado. O sea que si la OPEP dice, aumentemos la producción, no tenemos capacidad para hacerlo. En este momento, para que sepas... ¿Cuánto se necesitaría, por ejemplo, para que Venezuela pase de producir 2.700.000, 2.800.000 o 3.000, o 3 millones? Está en 2.700.000 en este momento, más o menos. Para pasar a 5, por ejemplo. A 5 o 6 millones son 100 mil millones de dólares aproximadamente. Que no los tenemos. En este momento... ¿Y con inversión extranjera se puede lograr eso? Te cuento. En este momento hay inversiones por 11 mil millones de dólares que está haciendo Chevron, Eni, CNPC, China. En total, inversiones concretas que ya están pactadas por 11 mil millones de dólares. Pero eso es poco frente a lo que se necesita. Pero 11 mil millones de dólares, lamentablemente eso va a permitir producir adicionalmente apenas 376 mil barriles nada más, adicionales a lo que producimos hoy. Y eso no es hoy, ni mañana, eso es 3, 4 años aproximadamente. Así que para llevar el potencial de producción de la industria más o menos a 5 o 6 millones, según lo que tenemos pactado en el plan siembra petrolera, nos va a hacer falta aproximadamente 100 mil millones de dólares de inversión. Ajá, ¿y cómo está PDVSA en todo ese cuadro? PDVSA como empresa, su situación, su balance financiero, su estado, digamos, en materia de manejo de personal en cuanto al peso de las cargas. Vamos a hablar de eso al retorno de la pausa.